Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. El objetivo de esta grabación es con el propósito de brindar respuestas a diferentes situaciones, consultas que nos han hecho llegar por diferentes canales al Ministerio de Educación, referente a lo que es el tema de la matrícula 2021. Ciertamente este año escolar, al igual que el año anterior, representa diversos retos ante la pandemia de la cual vivimos. No obstante, el objetivo que nos planteamos en este día es tratar de dar respuestas a esas inquietudes que han tenido en los centros educativos, los padres de familia, referentes a los procesos de la matrícula 2021. Es por ello que hemos hecho un extracto de las consultas que hemos recibido y acá diferentes autoridades del Ministerio de Educación nos darán apoyo en dar una respuesta a sus interrogantes. Iniciamos con el ingeniero Wilfredo Alexander Granados, director de tercer ciclo y educación media. Un gusto de saludarlos a todos los que nos pueden ver por estos medios. Les agradecemos por estar pendientes de todo este proceso. La idea de este video es aclarar lo más que se pueda las situaciones de matrícula de todos los estudiantes del año 2021. De antemano le agradecemos a todas las familias, a los maestros y maestras, señores directores y directoras y por supuesto a los estudiantes de todos los años, que estamos muy contentos pues, de que podamos iniciar este año. La educación siempre sigue y tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo a pesar de las circunstancias que vivimos en este año. Nosotros como salvadoreños y salvadoreñas somos capaces de respondernos a cualquier situación y sabemos que lo vamos a hacer con el entusiasmo de nuestra comunidad. Así que una exhortación a todos los estudiantes para que podamos continuar con alegría, asumir los retos de este año y poder seguir aprendiendo. Bien, iniciaremos con las preguntas y acá los participantes, ellos darán respuesta a cada una de ellas. La primera pregunta es, ¿qué hacer con los estudiantes que no completaron las guías escolares del año escolar 2020? Es decir, hice algunas guías, hice alguna parte de mi año académico, pero no lo completé. Tenemos que estar conscientes todos y todas que debe de privar el derecho de la educación de todos los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes. Tenemos que partir que para eso, en circunstancias de pandemia, el sistema cada vez tiene que ser más flexible. Los docentes nos han demostrado esa capacidad de poder ser flexibles durante este año para poder establecer diferentes procesos de tal forma que los niños siempre aprendan a pesar de las dificultades. Por eso les pedimos nuevamente de que los niños o las niñas que no pudieron entregar sus guías, hay que darles tiempo para que las entreguen. Seguramente tuvieron diferentes circunstancias y algunos pudieron tener oportunidades, otros tuvieron menos oportunidades. Lo que hay que hacer es darles el tiempo suficiente, sobre todo en el marco de que no empezamos con clases presenciales, para que los estudiantes puedan entregar las guías que tienen pendientes, así como lo se ha planteado en la normativa transitoria. Hay que tener en consideración de que en cada centro escolar existen equipos de evaluación de los aprendizajes que está conformado por docentes y presidido por los señores directores de los centros escolares. Entonces, en el marco de este equipo de evaluación de los docentes, se pueden analizar aquellos aspectos particulares cuando hay circunstancias puntuales de estudiantes que tienen que ser atendidas en el marco de la evaluación. Así que les pedimos a los docentes que siempre mantengan esa actitud de flexibilidad y de comprensión y que sigan animando a los estudiantes para que entreguen las guías pendientes. En la siguiente pregunta nos hace referencia a qué hacemos con los estudiantes que no desarrollaron ninguna guía en el año escolar 2020 y hasta este año se han presentado a solicitar apoyo. El escenario de esta pregunta difiere un poco de la primera, en el sentido que estos son los estudiantes que por alguna circunstancia el centro educativo no pudo tener contacto con el estudiante, con los padres de familia y hasta este año han aparecido y nos preguntan qué podemos hacer con ellos, a razón que en el año escolar 2020 no tienen ninguna calificación. Nuevamente, en esta situación tiene particularidades porque los estudiantes no entregaron ninguna guía, digamos, en el supuesto caso, y ahora
menos mal que han regresado al sistema, y esto es bien importante. Sabemos que los directores, directoras y docentes están muy contentos porque algunos niños que no tuvieron actividad de aprendizaje por diferentes circunstancias en el 2020, algunos de ellos han regresado. Entonces, lo importante es seguirlos animando para que se incorporen al sistema y buscar los mecanismos para que puedan estar cada vez lo mejor posible a pesar de las circunstancias. Entonces, el comité de evaluación tiene que verificar las condiciones en las cuales estos dos estudiantes regresan. El comité de evaluación de los docentes, presidido por el director, como decía, pueden conocer más directamente las condiciones bajo las cuales estos estudiantes han regresado. Sabemos que hay estudiantes que pertenecen a familias donde han perdido algún ser querido, donde han tenido graves problemas económicos y eso ha condicionado entonces la asistencia de ellos al centro escolar. Entonces, esas condiciones las puede conocer claramente el comité y el comité puede decidir si acelera el proceso del estudiante para que entregue la guía del año anterior y durante estos primeros meses pueda recuperarse, y si el niño eso no implica que tenga más estrés y puede hacerlo, pues entonces es una decisión que pueden tomar los docentes. Pero si hay otros factores que han afectado la entrega del material del estudiante, pues entonces el comité lo conoce y ahí se pueden tomar las decisiones. Recuerden que la última instancia que los docentes deberían de tomar es que el niño repita el grado, es la última instancia. Nosotros tenemos que mantener siempre todas las oportunidades que el centro escolar puede dar para que los niños y las niñas puedan continuar su proceso de aprendizaje. Gracias, ingeniero. La siguiente interrogante es específicamente para colegios privados. Centros educativos que no han registrado las calificaciones a los estudiantes debido a que los padres de familia adeudan cuotas escolares. Nos consultan cómo resolvemos esta situación. Para el caso, la licenciada Quesada, del Departamento de Acreditación, y la licenciada Jovita nos ayudará en responder esta interrogante. Un placer, mucho gusto. Antonieta Quesada, gerente de acreditaciones. Tengo aquí conmigo a mi coordinadora de la parte de legislación y colegios privados, quien con muchísimo gusto resolverá y responderá a esta incógnita. Buenas tardes, Jovita de Vega les da algunas respuestas con relación a el impago de las cuotas de los estudiantes. Tenemos que recordar que todos los centros educativos privados deben de subir las notas al sistema de los niños y niñas. No pueden retener documentos de los niños y niñas porque priva el derecho a la educación de ellos. Y también debe de ver una forma de negociar la forma de pago entre los padres de familia y la administración del centro educativo privado. Solamente. Muchas gracias. Las siguientes interrogantes son específicamente del sistema SIGES con los procesos de matrícula oficial. La siguiente pregunta nos dice, en SIGES, ¿puedo cerrar secciones con un estado de promoción que diga pendiente? En estas interrogantes nos dará apoyo el ingeniero José Pineda, coordinador de registro académico de acreditación. Mucho gusto, mi nombre es José Antonio Pineda y daré respuesta a la primera interrogante. En SIGES puedo cerrar secciones con estudiantes con estado pendiente. Efectivamente sí se pueden cerrar. Hay centros educativos que en algunos casos por un alumno que esté en estado pendiente no cierran la sección de los que ya están aprobados. Entonces en este caso el SIGES sí permite cerrar la sección aunque tenga 1, 2 o 3 estudiantes pendientes. Hay que aclarar otra parte, por ejemplo, alumnos que ya con la prueba avanzo no alcanzan su nota mínima, en ese caso el sistema los refleja como no aprobados. Y lo que tienen que hacer las instituciones es prácticamente marcarlos como pendientes antes de cerrar a los que están aprobados. La siguiente pregunta es, ¿qué hago con los estudiantes a los que se les dio de baja en SIGES en el año escolar 2020? A razón que no se les pudo contactar y ahora solicitan apoyo para su continuidad.
Esta pregunta hace referencia de muchas consultas que nos han hecho llegar por diferentes canales en el sentido que en estudiantes les hicieron retiro o incluso anularon una matrícula. Para este caso, si el director y los docentes prácticamente comienzan la recuperación, llamémosle así, del expediente o del registro de calificaciones del 2020, existen dos escenarios. Si lo anularon, prácticamente eliminaron todas las calificaciones que habían ingresado hasta ese momento. Para ese caso, tienen que volver a matricularlo y ingresarle nuevamente todas las calificaciones. Existe otra opción en el sistema que se llama retiro. Para ese caso, si lo retiraron, justamente van a digitar las notas, si lo matriculamos nuevamente, van a digitar las notas después de la fecha en que lo retiraron. Así que hay que tomar en cuenta eso. La anulación prácticamente elimina todo, pero el retiro sí mantiene las notas que ya se habían digitado. La siguiente pregunta es, como centro educativo, yo he recibido estudiantes de otra sede, pero no los puedo matricular porque no les han hecho el respectivo cierre en la sección del grado que aprobaron. Esto incluye a toda la comunidad educativa. Yo puedo venir de un centro educativo oficial a otro centro educativo oficial, de igual forma en un colegio hacia otro colegio, o entre ellos, y ocurriría este mismo escenario. Para este escenario, hasta hace una semana teníamos un 27.5% de alumnos en estado pendiente. Se ha generado un listado a detalle de qué centros educativos son los que tienen a esos alumnos y se le está dando seguimiento para efectos de que se complete la promoción 2020 y se pueda matricular en el 2021. Igual se han girado instrucciones a los equipos departamentales para que sean de conocimiento de los directores de centros educativos públicos y privados, a fin que completen en estos días precisamente el registro, pidiéndoles acelerar los procesos de evaluación también que pudieran tener pendientes de estudiantes, de tal manera que con la mayor celeridad los chicos y chicas, al tener cerrado el 2020, puedan ser registrados oportunamente para la matrícula 2021. Muchas gracias, licenciado Edgar Ábrego. La siguiente pregunta nos dice, ¿se validarán las matrículas este año ante la dirección departamental? Y si es así, ¿qué grados son los que corresponde validación? Para efectos de validación sí se brindarán lineamientos posteriormente, ya que para la matrícula hay que tomar en cuenta que si alguien no presenta el certificado en físico, lo que hay que garantizar es que la promoción a nivel de sistema del 2020 esté hecha, para efectos de que se pueda matricular en el 2021. Igual ocurre con la partida de nacimiento. En una de las circulares finales del 2020 se planteaba de que para este año, en el transcurso del año, se podía entregar ese documento. Entonces, por esa razón, se va a analizar el proceso de validación y se darán instrucciones posteriormente. De igual manera, se ha hecho del conocimiento de las direcciones departamentales para que sea transmitido a directoras y directores de instituciones educativas del sector público y del sector privado, que a nadie debe de negársele en este momento la posibilidad de matrícula. Los procesos de validación, tal como lo plantea el ingeniero Pineda, serán posteriores. En este momento nos encontramos nosotros en el proceso de matrícula ordinaria y toda estudiante y todo estudiante que desee con su continuidad educativa debe de ser matriculado. La verificación del estado de promoción se puede hacer digitalmente a posteriori. Para los que aún no cuentan con partida de nacimiento, al ser primera vez que llegan al registro, eso es un proceso que una vez termine las restricciones de movilidad que podemos tener con la pandemia y que aseguren también condiciones de salud para las familias en sus desplazamientos, se podrá completar. Pero reiteramos que en este momento toda estudiante y todo estudiante que desee su continuidad educativa debe de ser matriculado en las instituciones educativas del país. Gracias, licenciado Ábrego. La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿se deberá indicar matrícula provisional en sistemas IGES a los estudiantes que estén en proceso de nivelación
o en este caso que no han presentado documentos. Esta pregunta tiene relación con el estado pendiente de los alumnos en el 2020, prácticamente con el seguimiento que se le está brindando a esos estudiantes y van a tener completa su promoción 2020 y perfectamente se van a matricular en el 2021. Gracias. Pasamos a otra área de consultas, las cuales son estrictamente de la nivelación académica. Nos hacen la siguiente consulta. Como docente o como director, ¿cuándo voy a iniciar el proceso de la nivelación académica? La licenciada Janet de López nos apoyará. Muchas gracias. Gracias a todos. Esta pregunta es bien importante porque el tema de la nivelación académica y nivelación educativa nos va a dar la pauta de cuánto será la posibilidad de avance que pueda tener el estudiante en el año escolar. Inmediatamente se identifique que el estudiante requiere apoyo o refuerzo en algún tema, deberá procederse a la nivelación para que pueda tener garantía en su trayectoria educativa. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos dice, para la nivelación académica, como docentes, ¿qué material utilizaremos en este inicio del año escolar? Los materiales que tenemos como Ministerio de Educación, ustedes ya saben, y muchos los han utilizado, están en la página web. Entonces vamos a seguir con estas guías que tenemos trabajando por cada una de las disciplinas o asignaturas y cada uno de los grados. También a eso se suma que se estarán entregando material impreso para educación parvularia, también para primer y segundo ciclo, y se van a entregar material de matemáticas y se va a entregar también material de lenguaje, y en este caso el lenguaje será de primer grado y de séptimo, octavo y noveno. Todo este material que se entrega y algunos otros materiales que ahorita olvido, todos estos materiales que se entregan y en este caso impresos, pueden ser utilizados para todo el proceso de formación de los estudiantes y obviamente de la nivelación educativa o académica. Lo que tienen que considerar es la forma en cómo se están trabajando con los docentes. Nosotros vamos a tener reuniones periódicas para ir haciendo las orientaciones para poder utilizar cada vez mejor este material. En general, seguimos con todos los materiales que están puestos en la web. En la web está material puesto en PDF por cada grado y por cada asignatura, como les decía, y también están asignados los sites que se van a ir ocupando cada vez con Google Classroom. Este año vamos a iniciar la entrega o vamos a continuar la entrega de los dominios clase.edu.com que son para los estudiantes, para que los docentes puedan trabajar cada uno en su classroom con las cuentas que los estudiantes van a tener. Es un esfuerzo que estamos haciendo en conjunto con la Secretaría de Innovación de Casa Presidencial. Vamos a empezar primero por los docentes de segundo año de bachillerato que van a egresar en el 2021, porque ellos van a hacer unos procesos de unos materiales nuevos que estamos sumando a la plataforma de Google Classroom y así sucesivamente vamos a ir entregando las cuentas a los demás grados. Sabemos que poco a poco nos vamos a ir acostumbrando a cada vez de usar el Classroom y usar estos materiales, pero van a ser todos los recursos que tenemos para poder seguir trabajando la nivelación y todos los procesos educativos. Además, vamos a contar con el programa siempre de teleclases, nuevamente se reanuda la franja educativa en Canal 10, vamos a llevar todos los procesos que los niños y niñas que no han tenido posibilidad de contacto cotidiano con sus docentes pueden ir utilizando las guías, el trabajo de las teleclases, ir dejando evidencia en sus cuadernos o en su material, en sus hojas de lo que están desarrollando con los profesores que salen en la teleclase y pronto también vamos a tener una franja en radio adicional a la franja que se tiene para primera infancia, de tal forma que eso también nos va a dar otra plataforma para que podamos tener contacto con los procesos de aprendizaje que los niños y las niñas tienen que tener. Gracias. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué hacemos con los estudiantes que no quieren participar o no quieren realizar el proceso de la nivelación académica? Sí, licenciado Carlos Palencia, licenciada Janet. Muchas gracias. Es importante que los estudiantes mantengan una alta motivación
en este periodo. No es fácil lo que estamos viviendo, pero la vida continúa y ellos en algún momento decidirán qué van a hacer en su plan de vida. Y por lo tanto, el tema de la educación es importante para las metas y los sueños que ellos tengan. Los padres de familia tienen que dar seguimiento constante a ese estado de ánimo de los estudiantes, que tienen que seguir luchando, que tienen que fortalecer ese coraje para poder continuar desarrollando la guía. Y así superando todas esas dificultades que en algún momento tuvieron. Los vacíos que se puedan detectar en algún momento deberán ser superados. Por lo tanto, el llamado a las familias y a los maestros a mantener constantemente esa motivación alta en nosotros mismos y en los estudiantes y en los padres de familia, que vamos a seguir luchando, que vamos a lograr buenos resultados, independientemente de las circunstancias que se nos estén presentando. Gracias. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuándo voy a evaluar a los estudiantes que no lo hicieron o no completaron su proceso en el año escolar 2020? Esto tiene razón en el sentido en que ha habido un poco de discrepancia en el sentido del concepto de nivelación y evaluación. Aquí nos estamos refiriendo, me imagino yo, en la evaluación sumativa para que los niños tengan su nota y puedan certificar el año 2020. En la normativa transitoria hemos planteado que durante el primer trimestre se pueden hacer dos cosas, o digamos, exhortamos a que se hagan dos cosas. Por un lado, toda la nivelación educativa, sabemos que no es suficiente 3 meses, obviamente, hay que hacer todo un proceso prolongado, incluso realmente hay que plantear que es 1 año en que tenemos que ir trabajando todo este proceso, si ya normalmente lo hacíamos, ahora con mayor razón. Algunos expertos hablan de que debe de ser más de 1 año en cuanto a la nivelación de la educación, y no digamos todos los aspectos de convivencia que los jóvenes y los niños tienen que tener, pues vamos a tener que ir como sistema poco a poco asimilándolo junto con la compañía de los docentes y los señores directores. Pero en este caso, entonces estábamos hablando de procesos de nivelación, pero por otro lado también los procesos de asignación de esa nota sumativa para que los estudiantes puedan tener su certificación y continuar con su proceso formativo en los diferentes grados. En la normativa transitoria se plantea que en el primer trimestre todavía se pueden subsanar notas pendientes del año anterior. Esto lo planteamos con los señores titulares considerando de que en el primer trimestre iba a haber alguna presencialidad y eso hay que ser conscientes, ¿no? Consideramos según la situación de salud que vivía el país en octubre del año pasado, que a esta altura podíamos tener algún nivel de presencialidad con los estudiantes. Dadas las circunstancias y las orientaciones del Ministerio de Salud, esto no ha sido posible. Entonces, en primicia, por la norma transitoria, tenemos un primer trimestre para asignar notas. Sin embargo, dependiendo de las circunstancias y del fenómeno de cómo se vaya manejando la pandemia y de la situación de los niños y las niñas con respecto a su matrícula, esto podría ser considerado. Es decir, nuevamente hacemos una exhortación a los docentes que en la medida de lo posible tengamos la inquietud o el mantenimiento de tener cerca a los estudiantes y lograr tener esa exhortación de motivarlos y influir en ellos para que puedan asistir y que puedan llevar su proceso, mientras durante este primer semestre se puede asignar notas del año anterior. Sin embargo, es posible que se revise este proceso para ver cómo podemos lograr que los estudiantes se mantengan en el sistema. Gracias, ingeniero. A esta consulta y a su respuesta le quiero sumar una pequeña interrogante. Al evaluar también yo necesitaré registrar calificaciones de un año anterior. Ya estamos en el año escolar 2021, son calificaciones del año 2020. En este caso, a nivel de SIGES, ¿qué vamos a hacer? Tanto para el tema de matrícula como para calificaciones, el sistema SIGES tiene una opción en la cual el centro educativo puede solicitar apertura, ya sea de matrícula o de ingreso de algún periodo, para efectos de completar su registro en el año anterior.
Gracias. La siguiente pregunta, esta sí ha sido un poco, diferentes medios nos han hecho esta consulta. Nos dice, cuando la continuidad se interrumpe de un ciclo a otro, es decir, un estudiante cambia de primer ciclo a segundo ciclo, y no son los mismos docentes que les atenderán, ¿cómo se procederá? En este caso, no solamente en cuanto a los ciclos de educación básica, también tenemos consultas del salto de 9º grado a lo que es educación media. Licenciada Janet. Es muy importante el proceso de la transición de los estudiantes. Por ejemplo, de parvularia 6 a primer grado, es importante detectar si aquellos hitos que son básicos para el aprendizaje y el desarrollo en primer grado, garantizar que el niño los cumpla. Si el niño no los cumple, tenemos el primer trimestre para hacer esa nivelación y reforzar todo eso. Lo mismo sucede del primer ciclo al segundo ciclo, de tercer ciclo a bachillerato. Los estudiantes se presentan ante un nuevo maestro. Aquí es importante que los maestros se comuniquen. Si el niño está en el mismo centro escolar, es importante explicarle al maestro del ciclo siguiente cómo ha sido el comportamiento, cómo ha sido el rendimiento académico del estudiante para saber cuáles son aquellas particularidades que van a requerir un refuerzo. También es importante comprender que el estudiante se enfrenta a un nuevo desafío, por ejemplo, de 9º grado a primer año de bachillerato. Tal vez el estudiante no ha decidido cuál es la opción que quiere estudiar. Por lo tanto, es importante que también los estudiantes conozcan cuáles son las diversas ofertas que se encuentran en el centro educativo y los orienten para poder trabajar y hacer la mejor selección. Este tema requiere que seamos flexibles en el tema. A veces las circunstancias y la madurez del estudiante no van acorde al tiempo del año escolar. Por eso es que nosotros debemos de ser flexibles y dar la suficiente información y experiencia también de conocimiento a los estudiantes para que él poco a poco se incorpore al nuevo ciclo o al nuevo nivel. Gracias. Licenciado, ¿nos apoyará también? Sí, todo docente debe de hacer un diagnóstico del estado en que las niñas y los niños le llegan, principalmente si estos migran de otras instituciones educativas o entre los sectores públicos y privados. Y es responsabilidad de cada docente de estos niños, independientemente del nivel en que se encuentran, generar procesos de nivelación. Volvemos a lo que ya se planteaba minutos atrás. Esta situación que el mundo vive y de la cual El Salvador es parte, es una experiencia que no habíamos tenido. Por eso nos puede resultar fácil pensar que esto tiene alguna viabilidad cuando el niño o la niña transita de nivel en la misma institución. Pero independientemente de que migre a otras instituciones, es responsabilidad del nuevo docente o de los nuevos docentes que van a atender a este niño, identificar el nivel de logro de los aprendizajes que lleva y generar durante las primeras semanas los procesos de nivelación necesarios que le permitan la aprehensión futura de los nuevos conocimientos. Gracias, licenciado Ábrego. Continuando con las consultas de la nivelación académica, la siguiente nos dice, ¿cómo atendemos la nivelación académica con los estudiantes que han cambiado de sede educativa? Es decir, en mi sede educativa los estudiantes son nuevos, provienen de otra sede, ahora, ¿cómo los atendemos el proceso de nivelación académica? Licenciado Ábrego. Bien, lo acababa de decir yo en mi intervención anterior. No tenemos una experiencia previa sobre lo que se nos está presentando. Para nosotros era usual que un niño o una niña que terminaba su año académico en la regularidad de la presencialidad y se trasladaba de una institución a otra, iniciara el desarrollo de los aprendizajes curriculares previstos de manera natural. Pero toda docente y todo docente, al escucharme decir esto, también
podrá hacer eco una voz en cada uno de sus cabezas que decía, sí, pero si estos estudiantes venían con alguna situación de aprendizajes no desarrollados, entonces yo generaba procesos para nivelar y equiparar esa brecha de aprendizajes entre los estudiantes de un mismo grupo. Si eso lo hacíamos nosotros antes del periodo de la pandemia como una acción natural del quehacer docente, una acción natural del quehacer docente, ahora se maximiza la necesidad que en el ejercicio profesional de nuestro campo del saber podamos nosotros generar los procesos de nivelación. La nivelación es responsabilidad de la institución y de los docentes que van a recibir a estos niños. Es decir, si vienen de un tercer ciclo y ahora pasan al instituto, es el instituto el que debe de generar los procesos de nivelación. De nada servirá seguir avanzando en el desarrollo de los aprendizajes programáticos si los chicos no tienen los anclajes suficientes para los nuevos. Gracias, licenciado. La siguiente pregunta hace referencia al nivel de educación parvularia. ¿Cómo atender a los niños y niñas del nivel de parvularia que no completaron su proceso académico del año escolar 2020? Licenciada Janet. En el caso de parvularia es bien importante considerar que tenemos nosotros la opción, el primer lineamiento de las guías que hemos elaborado y que se encuentran en el sitio web. Ahí también se encuentran los sites. En los sites también está apoyado de la radio, también está apoyado Aprendamos en Casa con la televisión educativa. Todos estos son elementos que ayudarán a preparar al estudiante. Estos niños también se están preparando las guías para trabajar en las primeras 6 semanas del año escolar que van a considerar todos aquellos elementos que requieren refuerzo de parvularia 5 para que sean exitosos en parvularia 6. También debemos de recordar que vamos a tener la radio. En este caso, para estos niños, está la radio en casa, que es en la Radio Nacional. La frecuencia es la 96.9. Todos los días, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, está el momento de la lectura. Y además, la televisión en el hogar, ¿verdad? Aprendamos en Casa, que se presenta todos los días de 7:30 a 8. No sé si alguien quisiera. El caso de los niños de parvularia, su intervención académica debe ser normal, ¿verdad? No necesitamos que tengan ningún tipo de certificado. El ingreso a primer grado de educación básica puede ser de 6 años si el niño o la niña representa algún adelanto. Esto es a criterio del equipo docente, y de 7 años en ese sentido. Así es que el ingreso es de forma natural y debe considerársele de acuerdo a su naturaleza, ¿verdad? Lo importante es que el elemento lúdico se dé y que la transición de parvularia a primer grado se dé de la mejor manera para garantizar la continuidad de los aprendizajes. A pesar de que en la pregunta no se encuentra la transición de parvularia a primer grado, quiero informarles que en las primeras 6 semanas van a trabajar con guías que tienen el enfoque globalizador, que es el enfoque con el cual se trabaja en parvularia. Allí vamos a hacer una transición, primero el trabajo del área socioemocional, que es una de las áreas de trabajo en la parvularia, así como también el desarrollo psicomotor. Luego, en las otras 3 guías, vamos a hacer la transición de las áreas de desarrollo a las disciplinas. Todas esas 6 semanas, esas 7 semanas que tenemos en el primer año, no van a haber asignaturas propias, sino que a través de la guía, con un enfoque interdisciplinario, vamos a trabajar para hacer esa transición. Muchas gracias. Pasamos al área de lo que es el proceso de matrícula oficial como tal. La pregunta nos dice, ¿cuáles son los periodos de la matrícula oficial para el presente año escolar 2021? En este caso, al igual que en años anteriores, para efectos administrativos, la matrícula ordinaria se mantiene en enero y febrero y matrícula extraordinaria marzo. Ahora bien, a nivel del sistema,
prácticamente estaría habilitado esos 3 meses. Y por cualquier, de acuerdo al estado de emergencia o cualquier otro factor que afecte el tema de la matrícula, el sistema es flexible y se puede habilitar en cualquier momento del año, ¿verdad? Esta consulta nos las han hecho llegar tanto centros educativos como padres de familia. ¿Es necesario hacer la matrícula oficial en el centro educativo solo en forma presencial? No, la presencialidad es una de las opciones, ¿verdad? Si el padre o madre de familia tiene contacto con los docentes, con los directores, y hay alguna restricción para su movilidad física a la institución, puede brindar su intención de matricular a sus hijos vía telefónica. Si son madres y padres que ya tienen algunos años de tener a sus hijas e hijos en la institución, seguramente cuentan con los números telefónicos de la misma. Desde el día 11 hay personal administrativo y docente delegado en las instituciones para estar atendiendo el proceso de matrícula, y si aún cuentan con canales virtuales con los cuales ha mantenido la continuidad educativa el año anterior con los docentes, ¿verdad? Desde páginas web de las instituciones educativas, sitios oficiales de las instituciones educativas en las redes sociales o correos electrónicos institucionales, pueden recurrir a ello. Eso sí, deben de estar asegurándose que le ha sido leído y le ha sido notificado la respuesta de admisión. Recuérdense que el registro de los estudiantes ya se encuentra en el SIGES, ¿verdad? Que solo basta que la institución se dé por enterada de la intención de continuidad educativa de los niños y niñas para que se les habilite la matrícula. Gracias, licenciado. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué hacemos con los estudiantes que no poseen su certificado impreso del año escolar 2020? ¿Los matricularemos? Sí, se deben matricular, solamente hay que garantizar de que tengan la promoción 2020 para efectos de que no tengan ningún inconveniente con el registro 2021, para efectos del ingreso de calificaciones, pero sí se matriculan. Gracias. En la siguiente pregunta que nos hacen es, con los estudiantes que estudiaron en el año 2020 en un colegio privado y en este año se han trasladado a un centro educativo público, pero la institución de la cual proceden no les han hecho el cierre de matrícula en el sistema SIGES. Podría ser por una causa administrativa, una deuda o otro factor. El cierre no le ha permitido a la sede pública completar el proceso de matrícula. Gracias. Antes que nada, debemos siempre tener en mente que la educación es un derecho. No se puede retener notas ni documentos e impedir así posibles matrículas en otros centros escolares. Reiteramos que los padres deberán acercarse a las instituciones y llegar a un arreglo entre ambos cuando exista deuda. La retención de documentos no es un arma para asegurar el pago. Los niños tienen derecho a la educación y eso es lo que debe privar. En el momento en que el padre haga saber al centro educativo que no podrá pagar, el colegio deberá entregar la documentación y subir las notas para asegurar que los estudiantes puedan ser matriculados en el sistema público. La forma en cómo asegurar el pago de las cuotas adeudadas será de acuerdo a las políticas de cada colegio. Gracias, licenciada. La siguiente pregunta, siempre continuando con proceso de matrícula 2021, nos dice, como centros educativos tenemos la siguiente interrogante. Padres de familia nos están solicitando que sus hijos continúen en el mismo grado que cursaron en el año escolar 2020, es decir, que no se promocionen en este año escolar. Nosotros como Ministerio de Educación estamos muy agradecidos con las familias y con los padres y madres especialmente, con los adultos que están en la casa, los abuelos, las abuelas que tanto han ayudado a los niños. Y esto es bien importante para El Salvador
que cada vez el adulto esté pendiente de los niños y las niñas y que seamos capaces de irle modelando una vida con valores para que ellos vayan creciendo. Y eso se ha hecho notar ahora que las familias han tenido todavía más protagonismo en la instrucción y en los procesos de aprendizaje de los niños, dado que los docentes no pueden estar todos los días con los niños. Y sinceramente agradecemos, los señores titulares han estado muy pendientes de esto y creemos que con eso vamos construyendo un mejor El Salvador. Hay que tener cuidado, padres y madres de familia, en que no hay ningún estudio científico, no tenemos mayor evidencia que nos aclare que la repetición de nuestro hijo o nuestra hija en un mismo grado nos vaya a permitir que él tenga mejores aprendizajes. Pero sí está comprobado científicamente, incluso a nosotros mismos nos ha pasado la necesidad de convivir con niños o niñas de mi misma edad, y eso es importantísimo. Entonces insistimos a los padres y madres de familia que si sus niños han logrado hacer un proceso y ese proceso de alguna manera ha sido verificado por los docentes, entonces sigamos las recomendaciones de los docentes y los señores directores de los centros escolares. El proceso educativo es clave y es importantísimo para eso convivir con los niños y las niñas de mi misma edad, porque así vamos mejorando todo el proceso de maduración psicológica que los niños y las niñas van teniendo y vamos teniendo mayores oportunidades para que todo el tema socioemocional de nuestros hijos e hijas vaya madurando. Así que exhortamos a los padres y madres de familia de que sigan las recomendaciones de los docentes de cada centro escolar. Gracias. También importante para los padres de familia conocer que cuando se diseña un programa se toma como base el desarrollo que tiene el niño a una edad determinada. Para que cuando un niño repite el grado, en vez de reforzar el conocimiento, lo desmotiva. No existe un estudio que nos diga que un niño que repite le va a ir mejor. Al contrario, hay muchos estudios que demuestran que si el estudiante lleva una trayectoria ininterrumpida, tendrá un desarrollo exitoso. Pero vemos con mucha tristeza niños que repiten el grado por decisión, que no es la de los aprendizajes. Los padres de familia pueden tal vez tener un parámetro diferente y fijarse tal vez en un solo criterio, pero la educación son varios factores, son varios elementos. Confiemos en el veredicto que ha dado el docente, que ha estado trabajando, que conoce también el recorrido del estudiante. Es importante que el niño haga un grado por año y de esa manera vamos a garantizar un éxito. Como este programa lo verán todo tipo de personas, ya se ha exhortado a los padres y las madres precisamente sobre la necesidad de que el niño y la niña se mantenga en el grado que mejor corresponde a la edad cronológica. Y es que algunos papás de seguro consideran que el niño no ha aprendido lo suficiente porque lo enmarcamos en el plano eminentemente académico. Seguramente si se ponen a hablar con esa niña o con ese niño, hoy nos podrá dar una cátedra sobre el COVID, cómo se transmite, por qué debemos usar medidas de prevención, etcétera, etcétera. O sea, podemos evidenciar otro tipo de aprendizajes, ¿verdad? Y no meramente los académicos. Y a las maestras y los maestros que están viendo este programa, recordarles que deben de insistir en el criterio de grado y de edad en términos de correspondencia, y ya será parte de nuestra labor seguir acompañando a esa niña o a ese niño para que su trayectoria educativa sea exitosa. Así que insistimos en que se motiven a esas familias para que el niño y la niña se matricule en el grado que mejor corresponde a su edad. También en el caso de los equipos docentes, muchas veces hay recomendaciones en las cuales se le quiere levantar un acta y justificar que pues, mediante el acta el niño se va a quedar reprobado por A o B razón. Esto también es violatorio a los derechos del niño y como ya se ha dicho, lo importante es garantizar
el aprendizaje gradual de acuerdo a su nivel de desarrollo para que él pueda permanecer con éxito en el sistema educativo. Además, recordemos que nuestro sistema es piramidal y va complementario, es decir, lo que el niño ahora puede tener deficiencia, el siguiente año lo va retroalimentando, y es importante el diálogo con el maestro y la maestra para irle dando los apoyos requeridos de manera oportuna, para que su mover durante el año escolar pues sea de mucho éxito. Lo que queremos es que seamos garantes del derecho del niño, que permanezca y que permanezca con éxito en el sistema educativo. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos dice: los padres de familia nos están informando que enviarán a la escuela a sus hijos hasta que tengamos clases presenciales. Mientras tanto, no los van a matricular. Respetamos las decisiones de las familias. Estamos claros de que en estas circunstancias de enfermedad y pandemia ha sido muy difícil. Y por eso en algún momento determinado la señora ministra hablaba con claridad que según las orientaciones del Ministerio de Salud se iba a iniciar este año de manera semipresencial, considerando las posibilidades que en ese momento teníamos con respecto a la pandemia. Situación que, como ustedes bien saben, se aumentaron la cantidad de personas contagiadas diariamente, entonces hay necesidad pues, de que todavía no tengamos presencialidad en las escuelas. Sin embargo, es clave y sumamente importante que las familias matriculen a sus hijos y sus hijas. Es bien difícil no tener presencialidad y no tener los datos de los estudiantes. Es clave tener los datos del estudiante y por eso el Ministerio de Educación viene haciendo un esfuerzo sostenido en tener un sistema en línea para la matrícula junto con los centros escolares. Y ahora para nosotros como ministerio se vuelve fundamental tener esos datos. Agradecemos a los docentes y a los directores que están haciendo un gran esfuerzo por incorporar esos datos en el sistema y ese sistema nos permite, por un lado, guardar el distanciamiento social que se necesita en este momento por la pandemia y por otro lado, guardando ese distanciamiento, tener los datos para poder ver todos los recursos que son necesarios para que los centros escolares, los niños y las niñas tengan la posibilidad de estudiar. Por ejemplo, la entrega de computadoras se va a hacer en base a ese dato. La entrega de los libros de matemáticas, de lenguaje, los libros de parvularia y todos los demás materiales que vamos a ir entregando a los niños y las niñas va a ser a través de ese dato. El año pasado a finales, a través de ese dato, los estudiantes de último año de bachillerato del 2020 pudieron hacer la prueba Avanzo. Si no hubiera estado esa matrícula de esos estudiantes, no hubieran podido concluir su bachillerato y no hubiéramos podido cumplir con la ley porque es un decreto de ley que tenemos que realizar la prueba. Además de realizar la prueba, como estaba el registro de la matrícula individual de cada estudiante, pudimos hacerles preguntas acerca de cuál era su proyección de vida, pudimos hacerles preguntas acerca de los mayores intereses que ellos tenían y toda esa información la vamos a compartir con las universidades para poder entonces ir articulando mejor el sistema. Es decir, utilizar este sistema en línea para nosotros de matrícula digitalizada es sumamente importante. Entonces, puede ser que definitivamente las familias opten que hasta que haya clases presenciales, entonces hasta ese momento, obviamente yo puedo como responsable mandar a mi hijo a estar con el docente. Pero para que eso suceda es importante que se matriculen. Ya lo deseamos aquí en este programa, las formas en que pueden haber para la matrícula. Además, que durante todo el año va a ser posible matricular a los estudiantes, porque dadas las circunstancias que tenemos y teniendo esta herramienta, entonces vamos a hacer uso de esa flexibilidad para que los estudiantes y los centros escolares que lo soliciten se puedan matricular, pero es fundamental. Entonces, incluso cuando ya haya posibilidad de encuentros presenciales con los estudiantes y los docentes, vamos a tener toda una logística, todos los requerimientos que se venían trabajando para que los estudiantes puedan estar en los centros escolares. Entonces ahí nosotros necesitamos de los adultos y de las familias para considerar todos estos procesos de logística que nos permitan tener salud en todas las comunidades y sobre todo lograr que a pesar de las circunstancias los niños siempre tengan continuidad educativa. Muchas gracias. Es importante que el niño se sienta que esté estudiando
que pertenece a un centro escolar o un colegio. Todo esto ayuda a su autoestima. Ellos miran que todos los demás están estudiando, porque él no. Entonces, independientemente si es presencial o no es presencial, el niño debe estar matriculado. Si ustedes, no es obligatorio que el niño se presente a clases, si en algún momento se dice que pueden presentarse a la escuela. Pero también nosotros sabemos que se tienen casos muy particulares en la familia. Usted se puede acercar o puede llamar por teléfono, ya sea al director o al maestro, y explicar cuál es la condición que hay en el niño, para saber cómo debemos de hacer la atención al estudiante. Pero bajo ninguna circunstancia debemos de negarle ese derecho a la educación, porque esto repercutirá muy gravemente en el futuro de él. Entonces, ánimo, vamos a salir adelante, vamos a continuar y hacer esta vida como la teníamos planificada. Y nosotros como padres de familia teníamos planificado que nuestros hijos estudiaran, porque así es, pues entonces ánimo, matriculémoslo y en el camino iremos resolviendo. Tal vez no tenemos las respuestas para todo, pero sí es importante que nosotros busquemos las estrategias para garantizarle la educación al niño. Pero la primera condición es que esté matriculado. De lo contrario, irá quedándose rezagado. Entonces, eso es lo que debemos de evitar. Debemos de seguir adelante, cumpliendo con esos sueños. Todos estos niños tienen un proyecto de vida, la sociedad los espera la universidad, los espera un mundo productivo y ellos mismos también para ser felices. Se desarrollarán muchas habilidades que pueden quedar dormidas para siempre en el niño. Hay áreas de desarrollo que se desarrollan solamente en una edad determinada. Por eso es que es importante que todos los niños y las niñas, y los jóvenes y los adolescentes estén en la escuela, independientemente si es virtual o es presencial. En este caso, la oportunidad es virtual. Aprovechemos ese esfuerzo y sigamos adelante luchando. Es una gran oportunidad iniciar el año de manera virtual. Creo que es la oportunidad grande para socializar, para investigar, para entrar un poquito en tecnología como padres, como maestros. Y no debemos de tenerle miedo a ese inicio de manera virtual. Hay mucho trabajo que se ha hecho como Ministerio de Educación, hay site, hay muchos sitios web que se tiene, hay mucha literatura que se tiene también disponible de manera virtual, de tal manera que es una gran oportunidad para aprender en familia y primero Dios, como muy bien lo decía la licenciada Janet, pues, y los compañeros, vamos a volver a una normalidad, pero no obstante animémonos y la forma virtual es una opción y el Ministerio está trabajando fuertemente para que esto se dé de una manera agradable y de acuerdo al nivel de desarrollo de los estudiantes. Muchas gracias. La siguiente pregunta es específicamente para el área de educación media. Nos hacen la siguiente consulta. ¿Cómo trabajamos las áreas técnicas de prácticas y talleres ahora que no tenemos presencialidad en las aulas? De igual forma, ¿qué ocurriría con estudiantes que de la modalidad de técnico desean trasladarse al bachillerato general? Buenas tardes. Al respecto, dando respuesta a la primera inquietud, en el documento de la alegría de regresar a la escuela ya se plantea que al tener presencialidad se van a priorizar el desarrollo de las prácticas de los estudiantes de los bachilleratos técnicos y bajo una modalidad tutoriada para las asignaturas del área básica. En ese sentido, dado que el año escolar va a iniciar bajo modalidad virtual, se recomienda a los docentes técnicos e instructores el desarrollo del área cognitiva y la utilización de simuladores que permitan adquirir alguna competencia al respecto de cada una de sus áreas. En relación a la segunda pregunta, que está relacionada con el traslado de estudiantes del bachillerato técnico al bachillerato general,
Aquí hay que tener presente el artículo 24 de la Ley General de Educación que establece el mecanismo para la movilidad horizontal. Habría que consultar en cada centro educativo el procedimiento que ya ellos tienen conocimiento, que inicia a través del registro de la gestión en el sistema SIGES. En el caso de estudiantes que deseen matricularse en el bachillerato general en este 2021, según el instructivo de movilidad horizontal, la única condición es que su primer año de bachillerato técnico en cualquiera de las opciones esté aprobado. Muchas gracias. Hemos terminado con la ronda de preguntas en las cuales nosotros hemos tratado de resumir y tratar de dar respuesta a múltiples inquietudes que la comunidad educativa ha realizado por diferentes medios al Ministerio de Educación. Me gustaría que tengan presentes los números en los cuales tanto centros educativos como comunidad educativa, público en general, puede denunciar cualquier anomalía que se dé en cualquier proceso que impida que un estudiante esté matriculado o cualquier otra situación que se esté dando en un centro educativo. Tengan presentes los números del call center del Ministerio de Educación, 2592-2009, y también el número de WhatsApp, 6008-3286. Por nuestra parte, les agradecemos, en este caso, su atención. Hemos tratado de brindar respuestas a las múltiples inquietudes. Dejo las palabras de cierre a cargo del ingeniero Granados y la licenciada Janet de López. Cerramos este programa nuevamente agradeciéndoles a todos los docentes, a los señores directores y señoras directoras que están apoyando, a todos los equipos técnicos de las direcciones departamentales que están haciendo un gran esfuerzo por mantener toda la continuidad educativa. Exhortar a las familias, padres y madres de familia, todos los adultos que estamos pendientes de nuestros hijos. Como decía Janet de López, tenemos oportunidad para seguir creciendo en medio de todas estas dificultades. El Salvador siempre ha seguido adelante y se sigue adelante por hombres y mujeres como todos nosotros que salimos adelante para poder trabajar por la educación de nuestros hijos y nuestras hijas. Sabemos que este año va a tener sus particularidades, ya tenemos alguna luz de esperanza con las diferentes estrategias que se están siguiendo. Hay que seguirnos cuidando y mantener lo más motivados a nuestros hijos y nuestras hijas, que ellos sientan que son el centro de nuestro hogar, que estamos muy interesados por su crecimiento, su desarrollo y tratar de que las circunstancias sociales que tenemos no corten su desarrollo y sus posibilidades para que ellos puedan desarrollar todas sus capacidades. Bueno, decirles a todos y a todas, maestros, maestras, directores, padres, madres de familia, que es importante continuar los procesos que tenemos en nuestro plan de vida. La educación es importante, es la formación no solamente en el tema cognitivo, como mencionaba el compañero Edgar Ábrego, sino que también es el desarrollo de la personalidad, del cuerpo, el desarrollo físico, el espíritu, y todo esto lo hacemos a través de la educación. Démosle la oportunidad a esta generación que ha tocado trabajar en estas condiciones para que suelten alas, para que se desarrollen, porque nosotros los necesitamos también. Todos luchamos aquí día a día tratando de llevar una estrategia que les permita salir adelante. Así que invitarlos a todos a superar aquellos obstáculos. Tenemos comités de evaluación, comités pedagógicos en las escuelas, tenemos nuestros asistentes técnicos pedagógicos, tenemos el call center. Cuando alguno no tenga alguna respuesta, puede buscar ese espacio para que juntos podamos encontrar las mejores respuestas. Lo importante y el centro de todo nuestro trabajo son nuestros estudiantes.